Pues UGT ganó las elecciones en Volkswagen Navarra junto a Comisiones Obreras como segunda fuerza. Ambos sindicatos consolidan e incrementan una mayoría en el comité de empresa que les va a permitir la semana que viene firmar el preacuerdo de convenio colectivo. Lo más seguro será el próximo miércoles el que formalicemos el preacuerdo y empecemos ya a ejecutar el contenido del preacuerdo. Teníamos que poder sacar una mayoría entre UGT y nosotros para poder refrendar el acuerdo. Cumbre europea en Bucarest en el que se pone de manifiesto el papel que tomarán las ciudades y las regiones en el futuro desarrollo de Europa. Las negociaciones del Brexit han marcado este evento. Gastos del hogar, acceso a la vivienda, móviles, temas que más preocupan a los navarros según una encuesta de consumidores IDH. Un 94% de los navarros cree que las regulaciones miran más en beneficio de las empresas que de los consumidores. De la existencia de un contrato que sea sencillo para todo el mundo, que los cambios de compañía no supongan un verdadero problema para muchísimos ciudadanos, el que los precios vengan desglosados y se vea de forma sencilla. La oruga procesionaria se deja ver ya en Navarra, sobre todo en las zonas de Pinar, donde las cálidas temperaturas han precipitado su aparición, un riesgo para la salud y para los animales domésticos. Y son los grandes aliados de quienes estudian el tiempo, los padres agustinos recoletos de Monteagudo, que van a ser premiados en Madrid el próximo 26 de este mes por llevar casi 100 años, un siglo, recabando datos en su estación meteorológica. Lillo u Oyer serán el relevo del sancionado Nacho Vidal. Arrasate esperará al lateral alicantino hasta el entrenamiento de mañana. Está disponible, pero lleva 2 meses inactivo.